Muy buenas tardes a todos. Nos acercamos al cierre de esta enriquecedora semana de la movilidad eléctrica. Y hoy, en este penúltimo día, quiero agradecerles sinceramente por el interés, la energía y el compromiso que han demostrado a lo largo de esta jornada. Cada tema que hemos abordado durante la semana nos ha mostrado que la transición hacia la movilidad eléctrica es posible. Así que vamos a dar inicio. Gustosamente presento a Sergio Révalo, nuestro presidente de Ameway. Bienvenidos todos. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta penúltima jornada de nuestra Semana de la Movilidad Eléctrica. Espero que haya sido enriquecedora. Y el día de hoy les quiero contar que tenemos un tema súper interesante. Nos acompaña Gustavo Tesawic, que es de Intecap. Tiene una experiencia, pero tremenda en el tema de movilidad eléctrica. Y creo que el día de hoy, creo que muchísimos vamos a salir con bastantes conocimientos al respecto del tema de mecánica en los vehículos eléctricos. Entonces, sin más que agregar, les recuerdo que las preguntas las pueden dejar en la cajita de abajo. Se las vamos a tratar de responder todas en la manera de lo posible al final de la presentación. Entonces, les dejo a Gustavo. Por favor, Gustavo, adelante. Gracias. Bien, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Para mí es un honor y un placer estar el día de hoy acá con ustedes, presentándoles esta información que es muy valiosa, sobre todo partiendo del punto en que la movilidad eléctrica está ganando terreno cada día más, no solo en Guatemala, sino en el mundo. De hecho, Guatemala ya avanzó bastante, pero en otros países están mucho más avanzados, pero ese mismo avance que tienen los otros países ha servido de estándar para nosotros, para capacitarnos, para conocer más y pues hoy pasarles un poco de todo lo que se debe conocer de la movilidad eléctrica. Yo voy a pasar a compartirles la presentación que tengo preparada para ustedes. Espero que las preguntas las dejen aquí puestas. Va a ser interesante escuchar o leer todas esas preguntas que ustedes tienen. Muy bien. Entonces, pues la Semana de la Movilidad Eléctrica es bastante importante e interesante porque es el acercamiento que podemos tener para conocer más de esta tecnología nueva. Y el tema que les voy a impartir es lo que debes saber sobre un mantenimiento esencial de vehículos eléctricos y motos eléctricas, porque permítanme comentarles que curiosamente el negocio de las motos eléctricas se tenía la idea que no iba a tener impacto en Guatemala. Sin embargo, las empresas que han apostado y han traído motos eléctricas han vendido incluso unas cantidades que no se esperaban. Tengo el dato de una empresa que trajo un lote de 200 motocicletas y en cuestión de 2 meses se les habían terminado. ¿Y todo por qué? Precisamente porque ahorita vamos a conocer un poquito. Vamos a empezar por las motocicletas y la vamos a enfocar por esta parte. Dice, ¿cuáles son las partes de una motocicleta de las versiones que tienen motor de combustión interna? Les hago la pregunta. Dice, ¿las conoces todas? Entonces ustedes desde donde están conectados ahorita estarán pensándose, bueno, ¿qué tantas partes tiene una motocicleta de combustión? Entonces yo tengo acá esta fotografía que les muestra básicamente qué es y qué es lo que tiene una motocicleta de combustión. Por lo que ustedes pueden apreciar la cantidad de piezas que conforman una motocicleta convencional. Cuando digo convencional me refiero a motores de combustión. La cantidad es exagerada. ¿Esto qué implica? Que cada parte de las que ustedes están observando ahí necesita su propio mantenimiento, sus propios cuidados, el reemplazo oportuno en su momento de cada uno de ellos. Entonces, si nosotros hacemos cuenta de cuánto representa económicamente el mantenimiento de cada una de esas partes, pues definitivamente ese costo se vuelve elevado. Pero quiero hacer un énfasis muy importante y es que a veces el término mantenimiento lo tenemos mal enfocado. Porque, por ejemplo, acá, cuando a veces dicen, le voy a hacer mantenimiento a mi moto, la mayoría lo que hace es solo cambiarle aceite o lubricante. Cuando realmente eso solo es una de las tantas cosas o de los tantos aspectos que hay que cubrir en la motocicleta.
Es decir, que por lo tanto un mantenimiento real es relativamente oneroso, tomando en cuenta que hay que hacerle mantenimiento a cada una de las partes que ahí ustedes observan ahorita. Eso es en la parte de mantenimiento. ¿Por qué se le debe dar tanto mantenimiento a cada una de esas partes? Porque precisamente como son componentes mecánicos, hay rozamiento, hay desgaste, hay fricción, hay calentamiento. Eso implica que todas esas partes sufren desgaste. Por lo tanto, a cada cierto tiempo habrá que hacer cambios y reemplazos de esos componentes. Pero ahora vamos a ver la otra parte. Las partes que componen una motocicleta eléctrica. Ahora de nuevo lanzamos la misma pregunta. Si conocemos todas las partes que componen una moto eléctrica. Y aquí precisamente les coloqué una imagen de una de las tantas marcas, modelos, líneas que hay de motocicletas. Y pues por fuera usted puede pensar que es una moto de combustión, porque de hecho la estructura da esa apariencia. Pero lo interesante es que bajo este carenaje o todos estos plásticos de la motocicleta, lo que encontramos son los componentes electrónicos, las baterías, incluso este simulador, porque ahora es un simulador de tanque. Lo que viene dentro de ese tanque es el cargador de baterías. Y luego algo que es muy llamativo, acá les coloqué esta imagen precisamente por esto, porque en la rueda trasera lo que tiene es el motor eléctrico de esa moto. ¿Esto qué implica? Si regresamos a esta imagen, pues solo de ahí vemos la cantidad de partes que fueron anuladas porque ya no son necesarias en una motocicleta eléctrica. La mayoría ya no utiliza ni siquiera cadena, porque aquí el motor es la rueda trasera. Ahora veamos un poquito sobre la estructura interna. Básicamente una motocicleta lo que tiene es su cargador, el inversor, el motor y una especie de computadora, le llamamos módulo, le llamamos ECU, pero estos son los encargados de hacer esa conversión, porque las motocicletas pues tienen baterías como cualquier vehículo eléctrico, y esas baterías almacenan la carga que va a ser utilizada posteriormente para poner en funcionamiento el motor eléctrico de esa motocicleta. Entonces, como pueden observar acá, la cantidad de piezas comparada con esto se redujo de una forma exageradamente grande. Por lo tanto, si ahora pensamos en los términos del mantenimiento, pues definitivamente hay menos partes para darle mantenimiento. ¿Eso qué implica? Que hace que en primer lugar el costo sea más económico de mantenimiento. Y aparte de ello, algo interesante es que los periodos de mantenimiento se han vuelto más largos en las motos eléctricas, por lo mismo de que hay partes que son menos expuestas a desgaste. Por lo tanto, les muestro ahora un poquito para que se den cuenta que todos los componentes mecánicos se sustituyeron por componentes eléctricos. Una ventaja de los componentes eléctricos es que como no tienen funcionamiento mecánico físico, sino únicamente eléctrico, no hay desgaste. Por lo tanto, esto hace que la vida útil de los componentes sea más larga. Por lo tanto, acá podemos observar un poco de cómo es un diagrama de ellos. Acá tenemos la entrada de la batería. Este es el controlador, que en algunas motocicletas es controlador e inversor, es decir, es computadora e inversor. Le llamamos inversor porque la corriente directa de la batería la convierte en una corriente alterna trifásica, que es la que hace girar los motores, valga la redundancia, trifásicos que utilizan para el movimiento de la rueda. De hecho, aquí es donde aparece una de las claves del por qué la motocicleta tiene una característica. Si aquí de los que están conectados ahorita ya tuvo la oportunidad de manejar una motocicleta eléctrica, dará fe de lo que voy a decir ahorita. Cuando uno se sube a una motocicleta eléctrica y va a partir desde cero, es decir, como decimos vulgarmente, vamos a sacar la moto, la potencia con la que sale es mucho más grande que la de un motor de combustión. Todo porque en un motor eléctrico el torque es el máximo aún partiendo desde cero.
Por lo tanto, la potencia de estas motocicletas es más alto que el de una moto de combustión. Esos son los detalles que hacen que esta tecnología se haya vuelto tan atractiva. Acá también les muestro, hay variedad de motores. Por ejemplo, aquí tengo otra versión donde esto pareciera ser el tambor de frenos de la moto convencional. En esta versión en realidad lo que tengo es el motor de combustión, el motor eléctrico que va a ser la analogía del motor de combustión, solo que él va a ser para impulsar la rueda. Y aquí lo vemos desde otro perfil. Ahí está el motor en el centro. Este cable de color naranja es el que lleva la corriente eléctrica, que es la que vimos previamente en esta imagen. Los cables representados con el amarillo, verde y celeste son estos que viajan aquí dentro. Estos se basan en los colores que se utilizan en electricidad industrial. Es decir, no es nada nuevo, simplemente se usó una aplicación especial para la motocicleta. Pueden ver entonces que esto que es la masa, como le llamamos nosotros en las motocicletas, la masa en realidad es el motor eléctrico. Por eso es de que les comentaba que el desgaste o el mantenimiento que ellos necesitan es muy bajo. De hecho, estos son motores sellados, por lo tanto, internamente al motor no hay mantenimiento que hacerle. Él no lleva aceite, los cojinetes son de larga duración. Entonces, básicamente, ahí tenemos un punto importante en el cual se reduce el mantenimiento. Y aquí vemos una vista de los componentes, ya desde otro ángulo. Importante, volvemos a ver el motor, solo que como pueden observar, esta versión, que es otra versión de motocicleta, siempre tiene su motor trifásico, tiene un sprocket pequeño y un sprocket grande, porque esta versión de motocicleta sí utiliza cadena. Es decir, los fabricantes tienen la libertad y han hecho diferentes modelos y estilos, pero en la variedad está el gusto. Entonces el cliente puede elegir la versión que necesite. Aquí tenemos las baterías, porque normalmente las motocicletas y los vehículos eléctricos, que los vamos a ver más adelante, pues usan varias baterías para lograr ese efecto que nos permite almacenar mucha corriente y tener la disponibilidad de muchos kilómetros para poderse transportar, que es otro de los puntos que en su momento vamos a tocar. Entonces, como pueden observar, entre esta imagen y esta que está aquí, se nota mucho la diferencia. Por esa razón, en países europeos dicen que la motocicleta y el carro eléctrico son vehículos antitaller, porque la cantidad de componentes se redujo y como son componentes eléctricos, la falla es menor, entonces ya no visitan tanto al taller. Eso es para que se hagan una idea de la ventaja que tiene una motocicleta eléctrica. Ahora pasemos al vehículo, porque también es otro de los puntos que vamos a tratar. Y volvemos con la misma cuestión. Las partes de un vehículo de motor de combustión interna. Y la pregunta es la misma. ¿Conoces todas las partes que componen un vehículo que tiene motor de combustión? Ahora entonces les muestro esta imagen. Si la imagen de la motocicleta les pareció impactante, creo que al ver esta imagen el impacto es mayor. La cantidad de piezas que ustedes observan aquí es mucho más grande. Y volviendo al punto, si a cada una de estas partes le asignamos un mantenimiento, entonces lógicamente que el mantenimiento es caro, es costoso y debe hacerse con un periodo de tiempo mucho más corto. Entonces, luego de ver esto, pasamos a la siguiente. Ahora nos vamos a enfocar en el vehículo eléctrico. Y justamente tenemos esta imagen, un vehículo como cualquier otro. Tenemos una estación de carga y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Conoces las partes de un vehículo eléctrico? Y vean la diferencia comparado con lo que teníamos anteriormente. Ahora tenemos una batería de alta tensión. Aquí podemos observar el puerto de carga, que es el que veíamos aquí, donde se conecta el cargador. Está este
es el que le lleva la corriente para cargar la batería. De la batería de alta tensión viaja la corriente hacia acá, donde está el inversor. Sí, es el mismo proceso que ven en la moto, solo que a una escala mayor. Luego tenemos los inversores y después ya pasa la corriente convertida al motor eléctrico, que es el que se encarga de hacer la rotación de las ruedas. Entonces, vemos acá que definitivamente, si comparamos con esto, también la cantidad de partes se ha reducido de una forma bastante considerable. Por lo tanto, el mantenimiento para los vehículos también es mucho más bajo. ¿Por qué? Pues sencillamente la imagen habla por sí sola. Aquí les estoy mostrando otro ángulo de otro vehículo eléctrico, porque básicamente todos están estructurados de la misma manera. Tenemos la batería, tenemos el inversor, el convertidor, el motor eléctrico. Por ahí aparecen en algunos el compresor de aire acondicionado, porque el compresor de aire acondicionado aquí, acuérdense que ahora no hay faja para que lo mueva. Entonces ahora el compresor de aire acondicionado es otro motor eléctrico que trabaja también con corriente alterna trifásica y que también tiene su propio inversor. Interesante, vemos por acá varios depósitos. Los que ya trabajan bastante la mecánica los estarán asociando a los depósitos de agua que tienen los vehículos, y ciertamente estos son depósitos de refrigerante. ¿Por qué refrigerante? Bueno, la batería, como es un elemento que trabaja, genera, libera energía en forma de calor, ese calor, se tiene que controlar. Y la forma de controlarlo es con un refrigerante, básicamente como enfriar el motor de combustión interna, pero aquí es para enfriar la batería. Aquí es donde empiezan los aspectos del mantenimiento, porque lógicamente cuando le vamos a hacer mantenimiento a ese sistema de refrigeración, algo importante acá es que lastimosamente en nuestro medio, cuando hablamos de cambiar el refrigerante, la mayoría lo que hace es tomar agua del grifo, o como se dice vulgarmente en Guatemala, del chorro, y le aplicamos ese líquido. Realmente eso, si ustedes lo hacen en su vehículo con motor de combustión, están destruyendo su motor, porque el agua que recibimos en los grifos no es agua apta para esta aplicación. Es un agua que tiene una dureza muy grande. Eso es desde un punto de vista de ingeniería. Así se le llama un agua con una dureza muy grande porque tiene demasiados minerales que hacen que sea corrosiva. Por lo tanto, si yo le estoy poniendo este tipo de agua, no, en un motor de combustión lo arruino. En una batería va a ser lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Utilizar los fluidos que recomienda el fabricante. Entonces, ahí es donde empieza la cuestión de un mantenimiento responsable. No es que el vehículo eléctrico demande un líquido especial. No, todos los vehículos usan un líquido especial que se llama refrigerante. El detalle también es que cuando ponemos refrigerante, vemos a veces ofertas donde dice 19 quetzales un galón de refrigerante. Y si usted va a un supermercado y compra un galón de agua pura, agua potable, le cuesta más de 20 quetzales. Entonces la pregunta que uno se hace, si el agua que tomo es más cara que el refrigerante, ¿realmente qué me estarán vendiendo por 19 quetzales como refrigerante? Lógicamente no es un líquido especial. Entonces es ahí donde lo barato sale caro. Entonces no es que porque el refrigerante sea barato es bueno. Hay que considerar y hacer un análisis de qué es lo que nos están vendiendo por ese precio. Otro aspecto muy importante, eso aplica tanto para el vehículo eléctrico como para la moto eléctrica. Así como nosotros llevamos un control en el vehículo sobre el combustible que tenemos disponible para conducir, en los vehículos eléctricos, miren, aquí los diseñadores son muy innovadores y hacen cada diseño como ustedes los pueden observar acá. Algunos utilizan el mismo modelo de donde se almacena la gasolina, pero adaptado a una versión de eléctrico. Pero yo tengo aquí dos escenarios. Tengo un vehículo que tiene suficiente carga. Estamos aquí en un 77%. Mientras que acá estamos en un vehículo que ya está en reserva.
La reserva de los vehículos eléctricos y motos eléctricas está del 20% hacia abajo. Pero aquí tenemos un punto muy importante. Es que lastimosamente a veces no tenemos la cultura para conducir. ¿Por qué? Porque la mayoría, y me atrevo a decirlo con toda autoridad, porque yo sé que la mayoría anda el vehículo o la moto siempre en la reserva. La mayoría no pasa de un cuarto de gasolina. Entonces, ¿qué pasa? Comúnmente se quedan en la calle varados porque se quedaron sin combustible. Esto lo que demanda para nosotros es crear nuestra propia cultura que nos acostumbre a no mantener nuestra motocicleta o nuestro carro en la reserva. Para eso es el que te dice, debemos mantener el nivel de carga entre el 20 y al 100%. ¿Y cómo se hace esa recarga? Bueno, cuando usted compra la moto, cuando compra el vehículo, le proporcionan un cargador de baterías para que precisamente usted tenga ese control. Ya no va a buscar la gasolinera, sino que ahora usted tiene su electrolinera en casa porque usted está proveyendo de la energía eléctrica que necesita su carro, su moto. ¿Por qué es importante mantener la batería entre estos porcentajes? Porque si nosotros permitimos que la batería alcance niveles de descarga muy bajos, podemos afectar su vida útil. Y esto no es solo de los vehículos eléctricos o de las motos eléctricas. Yo les aseguro que ustedes saben que si su vehículo o su moto, usted le deja algún accesorio encendido y la batería se descarga totalmente, cuando al otro día usted le quiere dar starter o arranque, no le arranca. Bueno, eso ya lo sabemos. Pero el detalle es, ¿qué pasa con esa batería cuando ya la llevo a cargar? A los pocos días me vuelve a botar la carga y dice algo, pero hoy no dejé el switch puesto. Sí, lo que pasa es de que la batería, al sufrir una descarga que lo lleva hasta el cero total, esa batería ya sufre daños que en corto o largo plazo se van a empezar a mostrar. Entonces, eso mismo que le pasa a las baterías nos puede pasar en una de un eléctrico si nosotros no somos responsables, pero no se preocupen que estos vehículos saben que a veces nosotros tenemos esos malos hábitos y lo que hace es que cuando está llegando al 20% me va a empezar a dar alertas, alarmas para que yo tome en cuenta que debo buscar la siguiente estación de carga. Eso sí, en la casa no me dio tiempo cargar. Y aquí lo importante es que como parte del mantenimiento está darle carga a nuestra batería, pero en el caso de las motocicletas, usted levanta el sillón o en este caso donde está el tanque, tienen un compartimiento en la parte baja. Usted saca la batería, se la lleva cargada en la mano como que fuera un maletín, se lleva el cargador a la oficina y mientras usted está trabajando, conecta su batería y se está recargando. Es decir, límites aquí no hay. Es cuestión de ir conociendo la tecnología, adaptarnos y utilizarla. Y en cuanto a los vehículos, precisamente yo estuve en Tecpan hace unos días, ahorita para la Semana Santa, y ahí en unos restaurantes de Tecpan tienen dos cargadores, es decir, tienen dos versiones, porque a veces cada vehículo puede tener un conector diferente de carga, pero ahí tienen dos para elegir. Y así como este caso, hay varias estaciones de carga en todo el país. Y lo interesante es que incluso hay aplicaciones como el Waze, donde usted puede localizar dónde está la estación de carga más cercana y por lo tanto puede programar esa visita. Entonces realmente la batería no la vamos a dañar. Se protege y además tenemos esa facilidad de encontrar un siguiente punto de carga. Aquí tenemos el caso de la motocicleta, que aquí pueden ver ustedes que se va a parecer mucho al de su teléfono celular. Usa incluso el mismo símbolo y aparte de ello le da el porcentaje. Es decir, no solo se lo da gráfico, sino que se lo da numérico. Entonces, básicamente usted tiene toda la información. Y aquí interesante, vemos que la motocicleta, el vehículo, tiene modos Sport, modo Eco, para que usted pueda usarlo según su nivel o su estilo de manejo. Lo cierto es de que aún en el modo Eco, la motocicleta y el vehículo siguen teniendo bastante potencia. Eso es lo que los ha vuelto bastante atractivos. Ahora pasemos a esta parte. Hablemos específicamente de uno de los puntos a los que venimos el día de hoy, el mantenimiento de la moto eléctrica. Veamos acá.
Ahí tenemos a un técnico que va a aplicar el mantenimiento. Y veamos esta tablita. Esta tablita seguramente muchos la hemos visto, incluso en las agencias de motos las tienen pegadas en la pared para que usted sepa qué mantenimiento es el que le hacen a su vehículo, a su moto cuando la lleva a hacer el respectivo. Vean aquí, si hablamos de la carga, aquí nos dice en temas de mantenimiento a cada cuánto debo hacer. Dice que hay 3 actividades que le puedo hacer: ajuste, chequeo o apriete. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las actividades que usted le hace a la motocicleta eléctrica es chequeo. ¿Eso qué implica? Pues que no va a gastar dinero haciendo chequeos. ¿Chequeos de qué tipo? Batería. Usted dirá, bueno, pero ¿y qué pasa si yo no soy mecánico? No, es que con el simple hecho de ver el estado de batería, que era la imagen que teníamos anteriormente, usted puede ver en qué condiciones está su batería. Si usted nota que su batería se está descargando, pues algo malo tendrá. Pero créame, son casos demasiado aislados. El proceso de carga dice que hay que revisarlo de forma constante, pues eso ya lo va a realizar usted en su vivienda. La presión de los neumáticos. Miren que aquí ahora aparece esto como parte del mantenimiento básico. ¿Y por qué razón? Porque en una motocicleta de combustión, usted le revisa la presión de los neumáticos cada vez que va a poner combustible, cada vez que va a poner gasolina. Bueno, en teoría eso deberíamos hacer. Pero aquí ya nos recomiendan porque como nosotros jamás vamos a volver a una gasolinera, entonces ahora nos dice, bueno, como no van a ir a la gasolinera, entonces tomen en cuenta que a cada 400 kilómetros debemos estar revisando la presión de los neumáticos. También es importante de que veamos la profundidad del dibujo de los neumáticos. En algunos términos le llaman el labrado del neumático, es decir, donde está el área de contacto con el asfalto. Hay que estar verificando esto. Y conste que esto no debería ser específico para este tipo de motos, debe ser para todas, pero es en especial porque buscan mucho la seguridad de su piloto. Entonces, el ver el estado del neumático es súper importante. Hay cursos específicos donde podemos aprender todo esto, pero básicamente en los neumáticos van a encontrar ustedes en toda la periferia de de las caras laterales unos pequeños triángulos. Ubiquen ese triángulo y síganlo porque él le apunta hacia la labor de la rueda. Y si usted es muy observador, va a notar que entre la nervadura o los tarugos, como le llamamos, existen unos bordes. Esos bordes, cuando el desgaste llega hasta ellos, es el momento en el que nos dicen el neumático hay que cambiarla. Pero muchas veces por cultura, las personas llevan el neumático hasta que se ve totalmente liso. O sea, ahí es una irresponsabilidad. Por eso acá nos recomiendan que revisemos la profundidad del neumático y nos dice a cada cuántos kilómetros debemos realizar. Los frenos, dice chequeo, no dice cambio. ¿Por qué razón? Porque la mayoría de estos vehículos tienen algo que se conoce como freno regenerativo. ¿Y en qué consiste? En que cuando yo freno, realmente la presión de frenada mecánica no es tanta, sino que lo que hace es utilizar la energía cinética de las ruedas para que el motor eléctrico que tiene en la rueda convierta esa fuerza cinética en energía eléctrica. Por eso es de que los kilómetros de autonomía que trae la motocicleta o el vehículo se pueden extender gracias a esa autonomía. Perdón, a este freno regenerativo que le da más autonomía. Por lo tanto, los frenos, créame, son muy poco lo que se desgasta. Incluso vemos acá que llegamos a 8,000 kilómetros, 6,000, y lo único que nos pide es un ajuste, no nos ha pedido cambio. Entonces, lo que sí se puede hacer es que por seguridad yo los puedo cambiar, que ciertamente van a salir todavía bastante buenos, pero por seguridad yo los debería cambiar. Pero si se dan cuenta, dice que aquí básicamente lo que tendría que hacer es un apriete. Luego, en el caso de la tornillería, sí recomienda un apriete, porque ustedes saben perfectamente que la vibración
hace que las tuercas y tornillos tiendan a aflojarse. Entonces sí recomienda un apriete, pero si notan el periodo de tiempo que recomienda, tampoco es muy grande, pero sí lo recomienda. Muy bien. Ese es el mantenimiento. Realmente, si usted lo ve, es muy poco. Bueno, entonces por lo tanto dice que si no hay mucho que hacerle, ¿qué debo hacer para cuidar mi moto eléctrica? Bueno, entonces dice primero, darle una carga adecuada, utilizar el cargador original y evitar sobrecargarla, desconectarla cuando llegue al 100%. Y créanme, cuando usted asocia la forma en que carga su teléfono celular, se da cuenta que es el mismo proceso de cuando cargamos la moto o el vehículo eléctrico. Debemos, dice, desconectarlo cuando llegue al 100%. Ahora, si alguien me preguntaría, mire, ¿qué pasa si no lo desconecto? ¿Será que puede explotar? No, no se preocupe. Estos cargadores son inteligentes y cuando llegan al máximo, incluso tienen sensores de temperatura y sensores de tensión, que cuando se llega al límite dicen, bueno, aunque no lo desconecten, nosotros lo vamos a hacer por el cliente, por el usuario. Es decir, por eso es de que hablar de que esto es inseguro, que es peligroso, es una mentira, porque son sistemas inteligentes que se encargan de hacer lo que nosotros no hacemos. Por lo tanto, son bastante amigables. No llevar la batería a la descarga por completo, que fue lo que les expliqué anteriormente. Por lo tanto, dice, programemos nuestras salidas. Vamos a partir de saber cuántos kilómetros de autonomía tiene mi motocicleta, mi vehículo, para saber qué tan lejos puedo llegar. Pero eso es una cuestión de cultura. Luego dice el almacenamiento correcto. Guarda la moto en un lugar seco y protegido de la humedad, el sol directo, especialmente si no la va a usar por largos periodos. Y esto, créame que no es porque le vaya a explotar, es que simplemente se lo dice por cuidado de la motocicleta. Si no, la mayoría vemos que a veces algunos motoristas o bikers, como le llaman, le ponen al tanque de su moto una playera, por ejemplo, y dicen, bueno, ¿y por qué le ponen la playera? Porque si no se la pone, entonces la pintura de la moto se quema, se daña. Entonces, pues por eso es de que nos dice eso, no porque vaya a existir una explosión, porque se dañe o algo parecido. Sobre todo, dice, cuando se va a dejar de utilizar por largos periodos de tiempo. Importante también, revisión de frenos y neumáticos, verificar regularmente el estado de los frenos, la presión de los neumáticos, eso lo hablamos previamente, para garantizar, oigan bien, aquí está la justificación, para garantizar una conducción segura. Todos sabemos que la motocicleta, cuando llueve, cuando hay tierra sobre el asfalto, las caídas se vuelven casi seguras. Sí, y si los neumáticos están dañados y los frenos no están buenos, pues ese porcentaje o esa probabilidad aumenta también. La otra dice la limpieza periódica. Limpiarla con un paño húmedo, evitando que el agua entre al sistema eléctrico. No porque le vaya a explotar, no. Es simplemente porque eso pasa en cualquier vehículo. Yo veo muchas personas cuando llevan la moto al car wash y luego dice, ya no me arrancó. ¿Por qué? Bueno, los cables se mojaron a la hora de querer encender la moto, se va a tierra la corriente, entonces hay que secar. Pues únicamente por eso que les recomienda solo limpiarla con un paño húmedo y no lanzarle esa cantidad exagerada de agua en el sistema eléctrico. Es para evitar daños. Y la otra dice la conducción responsable. Evitemos aceleraciones bruscas y respetar la capacidad de carga máxima para no sobrecargar el sistema. Esto de las aceleraciones bruscas es porque bueno, los que ya condujeron moto eléctrica y los que vayan a conducir la moto eléctrica van a saber en carne propia a qué me refiero con esto. Cuando dice evitemos las aceleraciones bruscas, porque el torque, créame, es bastante alto. Ahora hablemos del mantenimiento del vehículo eléctrico. Bueno, ¿qué necesitamos? En realidad dice que el mantenimiento de los vehículos eléctricos se divide en primer lugar en el mantenimiento básico. ¿Qué es el mantenimiento básico? Es el diario o semanal que yo puedo realizar. ¿Y en qué consiste? Verificar el nivel de carga de la batería. Lo mismo que usted hace con su vehículo cada vez que va a salir y ve que su vehículo tiene poco combustible, ¿qué sabe? Bueno, buscar la siguiente gasolinera y dotarnos de combustible. Pero en este caso, por ejemplo, cuando yo llego a casa y parqueo mi vehículo eléctrico, yo debo ver
en qué nivel de carga está mi batería, y si está baja, pues entonces hagan de cuenta que es su teléfono celular. Yo les aseguro que cuando ustedes, antes de dormirse, lo primero que revisan es cuánto tiene de carga su batería en el teléfono. Y de inmediato, si tiene poca carga, de una vez lo ponen a cargar. Bueno, apliquen el mismo principio para su vehículo. Es básicamente el mismo principio. Una inspección visual de los neumáticos. Noten cómo las empresas, las fábricas que producen los vehículos eléctricos se preocupan mucho por su seguridad. Miren que no está hablando de revisión de la batería específicamente, dice de sus neumáticos. Comprueben luces y limpiabrisas. Esto es más por seguridad de conducción. Revisión de mensajes de alerta en el sistema del vehículo. Eso sí es importante. En el tablero o en el panel de instrumentos del vehículo, también en la motocicleta, aparecen ciertas alertas. Por ejemplo, si nos hace falta líquido refrigerante, si por ejemplo de repente los frenos ya están gastados, cosa que aquí casi no se ve, pero sí estar pendiente de cualquier tipo de alerta, como en cualquier vehículo. Pero ustedes, les aseguro que algunos ven el vehículo y tiene un montón de luces encendidas, el ABS, las bolsas de aire, y ahí andan los vehículos. Pero acá no lo recomienda porque, pues como en cualquier vehículo, una luz que está encendida nos está hablando de un sistema que no está funcionando. Entonces, ¿le afecta a quién? Al usuario, porque no está gozando de las garantías de seguridad bajo las cuales fue fabricado ese vehículo. Ahora, ¿qué hacer a cada 10.000 o 15.000 kilómetros? O un equivalente a 6 meses. Rotación de neumáticos, revisión de frenos. Aunque se desgastan menos que en autos tradicionales, hay que revisarlos. Revisión del sistema de suspensión y dirección. Limpieza del sistema de climatización y aire acondicionado o calefacción. Verificación del software del vehículo. Ver si hay actualizaciones disponibles. ¿Se dan cuenta cómo esto se comporta mucho como el teléfono celular? Por eso es de que los vehículos, como están conectados normalmente a internet, ellos descargan actualizaciones y las aplican. En otras, le va a poner en el tablero la alerta de que su vehículo necesita una actualización de software, y usted lo único que tiene que hacer es conectarlo a internet, porque no todos los vehículos están conectados en todo momento. Usted lo conecta, descarga la última aplicación y listo, su vehículo sigue funcionando. O sea, no le afecta en nada. Es más, las actualizaciones son precisamente para mejorar las prestaciones de ese vehículo. Verifique el nivel de líquido limpiabrisas y líquido refrigerante del sistema de batería si es que aplica. Si ustedes ven acá, realmente la cantidad de mantenimientos son más enfocados a lo que siempre hay en un otro vehículo, más no se enfocó casi nada, más que los últimos dos, específicamente al sistema de baterías o de electricidad de alta tensión. Por lo tanto, acá vemos lo siguiente. Es aquí donde la cantidad de mantenimientos disminuye considerablemente. A cada 30.000 kilómetros o el equivalente a un año. Inspección más profunda de frenos. Cambio de filtro del habitáculo, es decir, el filtro del interior, aquel que va en el tablero, es el del aire acondicionado. Comprobación del estado de la batería de 12 voltios, porque los vehículos eléctricos siguen utilizando batería de 12 voltios. No del mismo tamaño, no de las mismas características, pero sí la siguen utilizando. Revisión del sistema de refrigeración de la batería, lo que les comenté hace un momento, que tiene el líquido refrigerante para enfriar y mantener la temperatura de la batería. Hacer un diagnóstico del sistema eléctrico general. Eso es básicamente una inspección 360, la misma que teóricamente hacemos todos cada día que salimos, donde revisamos que nos funcionen las luces delanteras, la luz baja, luz alta, pie de vía, luz media, luz de retroceso, luz de freno. Todo eso es lo que dice que tenemos que hacer. Después de ello dice inspección del sistema de carga y del cable de carga. Es decir, aquí hablamos del cargador de baterías. A cada 60.000 kilómetros o 2 años. Cambio de líquido de frenos. Ojo, aquí dice cambio. Ya no dice solo revise. Y no se va a cambiar porque esté dañado. Dice que ya se cambia por seguridad, porque el líquido de frenos tiene una característica que se llama hidroscopía, que consiste en que el líquido de frenos, no solo el de los híbridos eléctricos de combustión, cualquier líquido de frenos
tiene la característica de absorber humedad y eso es lo que muchas veces empieza a dañar los frenos cuando yo no hago ese reemplazo de líquido. Por eso dice que a cada 2 años debo cambiar el líquido. Revisión completa del sistema de propulsión eléctrica. Esto básicamente ya es en un taller profesional donde lo van a hacer. La ubicación de puntos de fricción, puertas, suspensión. Realmente esto es algo que incluso nosotros podemos hacer en casa. Inspección del estado estructural del chasis. Verificar corrosión. Aquí pide que se revise la corrosión porque la idea es no permitir que la estructura del vehículo se dañe por la misma corrosión. Miren, llegamos a los 100,000 kilómetros y no apareció en ningún momento cambio de aceite, cambio de filtro, ¿verdad? A los 100,000 kilómetros o más dice diagnóstico profundo del sistema de baterías de tracción, capacidad, celdas dañadas. Eso también es trabajo de un taller especializado que lo haga con escáner. Aquí no hay que desarmar. Todo se hace de forma electrónica con un equipo de diagnóstico. Y créame, tampoco son demasiado sofisticados. Yo he hecho pruebas con varios equipos de diagnóstico, incluso algunos que ustedes tienen en taller, que ingresan y acceden a los datos de los vehículos eléctricos. Por lo tanto, son bastante amigables también para los mecánicos. Revisión del inversor y sistema de transmisión eléctrica. Todo estos dos ítems que les acabo de mencionar se hacen con equipo de diagnóstico. No crean que tienen que desarmar. Basta conectar el escáner y en cuestión de 15 minutos usted ya tiene ese diagnóstico. O sea, todo se hace demasiado rápido. ¿Por qué? Porque cuando hay alguna falla detectada, de inmediato el equipo de diagnóstico o las computadoras a bordo del vehículo generan un reporte mucho más rápido que nuestro oído detecte algún ruido en el vehículo que queramos seguir de momento. Comprobación del estado de sellos y juntas. Esto se refiere a básicamente retenes que pueden haber en sistemas donde hay aceite, juntas como por ejemplo los soles de las famosas flechas, como le llamamos nosotros, que en realidad son ejes palier, pero el hecho es de que esas serían cosas que habría que revisar. Bien. Con eso terminamos el mantenimiento del vehículo eléctrico. Y vuelvo al punto. Noten la cantidad de cosas que hacíamos en el vehículo de combustión que ahora ya no aparecen acá. Y que si hablamos de costo, pues definitivamente el mantenimiento de estos vehículos, tanto motos como vehículos, pues se vuelve más bajo. Recomendaciones, ojo, estas ya son recomendaciones hoy. El software, dice mantener siempre actualizado el software del vehículo, ya lo hablamos en su momento. Conducción eficiente, conduce suavemente para prolongar la vida útil de la batería. Y aquí pongo el ejemplo, los conductores de motocicleta, como dicen los jovencitos, cuando andan la moto al corte, ese pobre motor dura muy poco, lo destruyo, porque no tengo una conducción suave o asertiva. El vehículo, si lo ando acelerando innecesariamente, puedo romper mi motor de combustión. Pues bueno, en el caso de la batería, cuando yo tengo una conducción muy brusca, pues también puedo llegar al punto de dañar mi batería porque es la que suministra la potencia para hacer esa aceleración o esa conducción brusca que yo estoy haciendo. Evitar cargar la batería al 100% con frecuencia si no es necesario, por lo que les decía. Incluso si usted no lo detiene, no se preocupe, el sistema se va a encargar de hacer ese corte. Pero de igual manera dice que le recomienda no hacerlo. Asistencia técnica. Realizar mantenimiento en centros especializados. Perdón, cuando habla aquí de VE o de VE, se refiere a vehículos eléctricos. Y esto, créanme que no es porque los vehículos eléctricos sean de una tecnología que no sea accesible, no, simple y sencillamente el hecho de pedirle que el mantenimiento lo realice un taller especializado es porque, como cualquier vehículo moderno, tiene sistemas muy sofisticados, creados específicamente para su seguridad y para el mayor aprovechamiento de la energía. Por lo tanto, se recomienda que sea alguien especializado. Por eso es que se recomienda. Muy bien. El mantenimiento es esto. Créame, si habláramos de mantenimiento de vehículos de combustión, yo no lo daría en una hora. Me llevaría muchos días incluso, porque tendría que hablarles de tipos de aceites, tipos de refrigerantes,
tipos de grasas, componentes del vehículo, filtros, así, híjole, créame, esto sería enorme el tema. Pero también en cuanto a la operación de los vehículos y motocicletas eléctricas, hay mitos y hay realidades. El mayor problema que tenemos actualmente en Latinoamérica es que los mitos nos crean miedos en cuanto a la aceptación de esta tecnología. Voy a hablar aquí de algunos de los mitos que son más comunes y voy a tratar de comentarles a qué se refiere cada uno de ellos y qué es lo que realmente pasa. El primero es el de la autonomía. Pues al igual que los vehículos, usted sabe que un tanque lleno de combustible le dura cierta cantidad de kilómetros. Bueno, en el vehículo eléctrico también es lo mismo. La batería totalmente cargada le va a rendir una cierta cantidad de kilómetros. Por lo tanto, la analogía es la misma. Ahora bien, el detalle es, por ejemplo, el siguiente. Si yo quiero o decido hacer un viaje de aquí a Petén, dice, bueno, si el vehículo que yo compré tiene 500 kilómetros de autonomía, la pregunta es, ¿llego o no llego a Petén? Les quiero comentar que en noviembre del año pasado yo hice un viaje en un vehículo eléctrico de aquí de la capital a Zacapa. Y ahí lo tengo documentado en mi canal de TikTok, porque curiosamente el vehículo desde aquí de la capital, haciendo 3 horas de cola para salir de aquí, de tráfico, de zona 14 para carretera del Atlántico, al kilómetro 10 más o menos, me hice 3 horas o 4 de tráfico. De ahí, desde ese momento para Zacapa, el vehículo que yo llevaba se gastó el 11% de la batería. Imagínense, tenía yo para regresar 89% de la batería. Entonces digo, bueno, llego a Petén, con toda seguridad llego y muy posiblemente hasta regreso de allá. Entonces, ¿qué implica? El tema de la autonomía no es algo malo, simplemente es algo que yo debo conocer el vehículo que tengo. Y por lo tanto, la autonomía, pues usted la corrige con los puntos de recarga. Y aquí, como les comentaba, ahorita hay muchos puntos de recarga. Si hablamos de la carretera al Atlántico, ahí en el rancho, en este lugar muy famoso, está un pollo campero y ahí tienen una estación de carga. Les estoy hablando de esas dos en especial porque son las que tenemos más a la mano. Pero aquí dentro de la ciudad hay muchos restaurantes, centros comerciales, incluso las gasolineras Don Arturo. Me gustó mucho esta iniciativa que ellos tuvieron, porque en algunas estaciones de las gasolineras ellos ya pusieron puntos de recarga. Entonces, ¿qué implica? Pues la gasolinera está viendo que su negocio en algún momento va a bajar, el negocio de la venta de combustible. Entonces, como cualquier empresario visionario, digo, bueno, si ya no vendo mucha gasolina, entonces puedo vender con el tiempo electricidad. Claro, ahí está el otro negocio. Incluso se habla de que de aquí a unos 10 años, alguna tienda de barrio va a tener venta de carga de baterías. Aunque ahorita dirán ustedes, bueno, ¿será que el señor que está acá se puso loquito? Pero créame que no. Muy seguro, algunos emprendimientos en el futuro van a ser los puestos de recarga en colonias, en la carretera, así como ahorita va usted al Pacífico y encuentra ventas de combustible clandestino, pues seguramente con el tiempo van a haber tiendas que van a poner estaciones de carga. Y escuchen esto y seguramente en el futuro se van a recordar de que hoy lo platicamos acá. El tema de que los vehículos eléctricos son caros, que tienen un precio elevado. Créame que yo me he sorprendido cuando veo el costo de un vehículo eléctrico con toda la tecnología que tiene y sus precios, créame, son relativamente accesibles. Además de eso, hay variedad. Así como les puedo hablar de un vehículo eléctrico de 1 millón de quetzales, también les puedo hablar de vehículos eléctricos de 80,000, de 100,000, de 150,000, de 200,000. Es decir, hay variedad así como lo hay en vehículos. Y si vamos a motocicletas, créanme, yo me sorprendí el año antepasado. Por medio de Amewa estuvimos en una presentación de vehículos y motos eléctricas y vi una moto eléctrica que estaba en 5,500 quetzales. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo es eso de que ya llegó a ese precio? Pues así es. Seguramente su autonomía no era tan grande porque de hecho eran 50 kilómetros, pero imagínense, una motocicleta tipo Pasola
por 5.500 quetzales ya es un precio accesible. Y muchas veces recuerden ustedes que la Pasolita, por ejemplo, no está diseñada para viajes largos. Por eso mismo es que la Pasola, esta eléctrica, pues no tiene muchos kilómetros de autonomía porque se supone que ya es para movilización dentro de la ciudad. El tema de la velocidad, si alguien dice los carros eléctricos no tienen potencia, quiero decirles, tengan cuidado, tienen mucha potencia. Incluso aquí en Guatemala hace un poco de tiempo hicieron una competencia en un cuarto de milla, pusieron a correr a un Tesla contra no recuerdo qué fue el tocar, pero los pusieron a una carrera en cuarto de milla. Lo interesante es ver cómo el Tesla se desenvolvió muy bien y hablamos de un Tesla estándar, stock, porque aquí no puedo decir, le voy a meter una batería mucho más grande, como en el motor le meto turbo, le meto más cilindros, no sé. Pero en este caso da muy buenos resultados. El vehículo que yo utilicé en noviembre tenía en el tablero un máximo de 300 kilómetros por hora. Entonces dice uno, para que yo tenga un vehículo de combustión con esa potencia, con ese alcance de velocidad, necesitaría un vehículo de super alta gama. Y aquí estoy hablando de un vehículo de una gama media y tenía ese alcance de velocidad. Es decir, son muy buenos. Otro de los mitos es de que el carro eléctrico es peligroso cuando llueve. Yo quiero decirles esto. No importa si el vehículo es eléctrico, si es híbrido, si es de gasolina, si es de diésel, si es de gas propano, no importa. Cualquier vehículo es peligroso cuando llueve porque si el agua ingresa al vehículo, pues echa a perder la electrónica. Y en el caso del vehículo eléctrico, si ese es el miedo, si se llegara a inundar, ¿saben qué pasa? De inmediato los sistemas de seguridad desactivan unos componentes que se conocen como relevadores o relay y ellos desactivan el paso de alta tensión. Por lo tanto, la batería se vuelve inofensiva. Entonces, es mentira que el vehículo sea peligroso. Lo peligroso es que usted sea aventurero, atrevido y quiera meterse y sumergirse en el agua, pero eso es lógico que una persona en sus 5 sentidos no lo va a hacer. No va a atreverse a hacer eso, independiente si el vehículo es eléctrico, híbrido, gasolina o diésel. No debemos hacerlo. Y prueba de ello están los videos que vemos en redes sociales, donde se documenta que las personas que se atrevieron a desafiar a la naturaleza, se los llevó el río, se inundaron, se ahogaron, pero eso no tiene nada que ver en que si el vehículo es eléctrico o es de otra tecnología. Siguiente, dice que las baterías se cambian con frecuencia. Yo les voy a hablar de un caso específico, de un vehículo que es el icónico, el famoso Toyota Prius. Cuando hablamos de carros híbridos eléctricos, todo el mundo toma como referencia el Prius. Estamos hablando de un vehículo de más de 25 años de antigüedad, que salió el primer modelo. ¿Saben qué es lo más curioso? Ver Prius que hoy, de ese año, siguen trabajando. Entonces, la respuesta a la pregunta es de que si las baterías se cambian con mucha frecuencia, no. Las baterías tienen bastante vida útil. Nosotros aquí estaríamos dando más adelante cursos precisamente del mantenimiento de las baterías, el análisis de las baterías, pero por la experiencia que hemos adquirido y los conocimientos que tenemos, les podemos asegurar que la batería no se cambia con toda la frecuencia que se dice comúnmente. ¿Qué baterías? Posiblemente una batería se dañe, es cierto. Usted no me dejará mentir que cuando le cambian batería a su carro, a su moto, dice, mire, la llevé a donde me la vendieron porque salió defectuosa, pero me dieron otra por garantía. Bueno, así pasa también en esto. O sea, no es que la tecnología sea mala, simplemente la tecnología es como las demás. Tienen defectos, sí, pero se pueden corregir. Entonces, si la batería le sale mala, pues simple, la agencia se la cambia, de eso no se preocupe, porque eso es parte del seguro de confianza que la agencia le da a usted. De que tiene muchas fallas, precisamente acabamos de ver que al disminuir la cantidad de componentes, también la cantidad de fallas se reduce. Por lo tanto, se vuelven vehículos pues más seguros y más, sobre todo la otra parte, cuando dice que si son divertidos para manejar, aquí tienen a alguien que les puede decir que son muy buenos. Como les repito, cuando hice el viaje a Zacapa, en una parte donde sí se pudo correr un poco, le llegué casi a 150,
y el carro todavía daba más, pero obviamente por cuestiones de seguridad y ética, pues no era de sobrepasarse. Yo les cuento esto porque el vehículo es divertido. Como cualquier vehículo, sigue siendo divertido. E incluso hasta es más relajante porque ya no está aquel ruido del motor, el ruido del escape, porque todo es un silencio muy interesante y los sistemas de audio que tienen los vehículos son exageradamente buenos. Usted escucha una música con una fidelidad extrema, entonces son muy bonitos y divertidos para conducir. Y de que el costo del mantenimiento es elevado, creo que esa pregunta ya se la respondí con lo que estuvimos viendo hace un momento. Del mantenimiento que se le hace a los vehículos es muy bajo y por eso les decía que en Europa les llaman a estos vehículos antitaller, porque llegan muy poco al taller a hacer mantenimiento. Muy bien, pues de mi parte es esto. Les agradezco de verdad bastante por el tiempo que le dedicaron a ponerme atención. Yo espero haberles compartido un poquito de lo que hay sobre esta tecnología. Hay mucho de qué platicar. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, Gustavo. Súper, súper ilustrador lo que nos estuvo comentando. Tenemos unas preguntitas por aquí de nuestros participantes. Por ejemplo, dice, las estaciones de carga que ofrecen algunos comerciales no perjudican la carga a mis baterías. Gracias. Por Gracias. favor, o si quiere. No, no tenga pena. Sí, miren, es una muy buena pregunta porque el miedo que todos tienen es porque siempre ahora lo asocian a su teléfono. Y dice, por ejemplo, cuando quieren que su teléfono cargue rápido, van a las ventas de accesorios de teléfono y dicen, mire, quiero un teléfono un cargador de carga ultra rápida. Y lógicamente me lo va a cargar más rápido. Bueno, entonces dice, no es tan recomendable porque le puede dañar la batería. Tienen razón. Pero en el caso de los vehículos eléctricos, es que los cargadores o las estaciones de carga que son más rápidas, pues están diseñadas para no dañar al vehículo. Y les voy a decir cómo. Porque el problema de la batería es que cuando se está cargando, pues lógicamente se calienta. Pero recuerda que hace un momento les hablé de que el vehículo tiene un sistema de refrigeración. Por lo tanto, cuando la batería se está cargando y se empieza a calentar, pues el sistema automáticamente enciende el sistema de refrigeración para que la carga se dé en un ambiente controlado. Por lo tanto, no debe dañarlas. Incluso ahorita ven ustedes que los amigos chinos están sacando una versión de cargador que en 5 minutos les recarga el 100% de la batería. Y dice que diseñaron un sistema súper seguro que le garantiza que no daña la batería. Entonces, no la daña. Créanme, los cargadores no solo es un inyector de carga, él tiene sensores que están monitoreando el funcionamiento. Incluso los cargadores ultra rápidos, como por ejemplo el que tiene Tesla en Estados Unidos, que en media hora les recarga la batería, tiene no solo la inyección de carga, sino que paralelo a ello le está inyectando corriente directa de 12 voltios para que usted mientras está cargando la batería pueda ponerse a ver una película en Netflix, la que dejó pendiente en casa, la puede seguir viendo ahí mientras está cargando la batería con aire acondicionado. Es decir, son seguros y no le va a dañar. Ahora, por ejemplo, si yo cargo mi batería todos los días con el sistema de carga rápida, sí, a largo plazo le va a quitar vida útil. Pero recuerden ustedes que la estación de carga rápida yo la uso en caso de emergencia. ¿De acuerdo? Sí, también adicionalmente me imagino que también la pregunta va un poco dirigida de las estaciones de carga que estamos viendo en los comercios aquí en Guatemala. Y entonces, digamos, estas estaciones de carga por el momento la mayoría son lentas, son como las que se pondrían en casa. Y recordemos que en ese caso, que es una carga lenta, el cargador es base del carro, o sea, el cargador está a bordo del vehículo y es el vehículo el que le pide al cargador cuánta energía le entrega. Entonces, digamos, no hay un tema ahí que me perjudique la batería, el cargador de los comercios, ¿verdad? Luego la siguiente pregunta es,
las motos con motor en el eje tienen mejor torque que los que tienen motor central con cadena. Es correcto, porque como acá hay una tracción directa, entonces la potencia va full, de lleno. En cambio, en el otro tenemos un sistema de transmisión, porque como te sigue utilizando sprocket y cadenas, sí está esa necesidad de multiplicación, entonces el torque es relativamente más bajo. Lo digo relativamente más bajo porque aún así siguen siendo potentes. Sí. Luego la siguiente es, buenas tardes, para el cambio de batería o de motor, ¿cómo se podría conseguir o cuánto tiempo de vida puede tener la batería para conseguir el repuesto? Ok, es una pregunta bastante interesante. Eh, yo he tenido bastante oportunidad de interactuar con las agencias y créame que cuando una agencia hace un contrato con una fábrica de distribuir un producto, la fábrica dentro del lote de motos, hablemos de motos específicamente, cuando él le vende un lote de motos, junto con ese lote de motos viene un lote de repuestos y dentro de esos lotes vienen baterías, controladores y motores eléctricos. Porque definitivamente, como vimos hace un momento, de que se dañan o pueden salir con algún defecto, porque eso pasa en cualquiera. Incluso ustedes saben que cuando compran una bombilla le dicen que no tiene garantía, porque el repuesto eléctrico no tiene garantía. Sin embargo, las agencias de estas motos y carros sí le dan garantía de este tipo de componentes. Y si ya pasó la garantía, créame, tienen el soporte técnico, por supuesto. Si hablamos de vehículos, puede ser diferente. Les voy a decir por qué. Porque las baterías de los carros eléctricos, el nivel de falla tiene un porcentaje, pero exageradamente bajo, que es casi cero. Es muy difícil que una batería de un carro eléctrico falle. Entonces la agencia posiblemente no tenga en stock, pero sí tienen la disponibilidad de poder suministrarle una batería eh, provisional en lo que viene su batería. O que le vendan una batería de las que tienen en otro vehículo, porque normalmente pueden hacer eso. Eso no tiene, o sea, no es malo, no es un negocio anómalo, simplemente le pueden dar una batería de otro vehículo. Y si hablamos de los motores, igual, los motores pueden ser reemplazados, no necesitan una ciencia exagerada, pues es como quitar un motor de combustión y poner uno nuevo, simplemente se conectan los cables, posiblemente alguna reprogramación, pues eso lo puede hacer con su escáner. Y ya, listo, vuelve a andar otra vez. Excelente, gracias. Luego tenemos otra pregunta, lavado de chasis a vehículos después de andar en ambiente salino. Ok, esa es una muy buena pregunta. Hace precisamente unos días tuvimos acceso a un Peugeot eléctrico. Vimos la carta de mantenimiento de ese vehículo y fíjense qué interesante porque ellos en el periodo de mantenimiento que vimos hace un momento incluyen una inspección de corrosión en carrocería, precisamente porque lo que se busca es evitar la corrosión. Entonces, ¿a qué viene esto? Bueno, que por lo mismo que se busca la no corrosión de la carrocería, es que si usted va a un ambiente salino, no solo en un vehículo eléctrico, en cualquier vehículo uno al regresar debería llevar el vehículo a una limpieza de chasis y que ellos le apliquen un químico especial que evita la corrosión. Entonces, tiene toda la razón, eso debemos hacer. Y como le repito, no solo con el carro eléctrico, deberíamos hacerlo con todos los vehículos. Y sí se puede. Excelente, gracias. Luego te preguntan, buena tarde, ¿alguna buena marca de escáner que recomienden? Y el tipo de escáner cambia al momento de diagnosticar un auto de combustión interna y un auto eléctrico. ¿Ok? Muy buena pregunta. Les quiero comentar. Yo he tenido, por ejemplo, diagnósticos y no deberíamos hablar de marcas, pero lo voy a hacer porque pues la pregunta va en ese enfoque. Yo he utilizado las marcas Autel, Launch, Tinker, Tintool, Autotool y créanme, con todos he tenido diagnósticos amigables. Es decir, puedo acceder a diagnósticos. En lo que a veces sí necesitamos algo es cuando tengo que hacer reprogramaciones. Pero eso que les estoy comentando no solo es en carros eléctricos. En cualquier vehículo que tenga una tecnología sofisticada, por ejemplo, si en algunos vehículos, le voy a poner este ejemplo,
usted va a hacer el cambio de los solenoides de la transmisión automática. Anteriormente esos solenoides usted quitaba los dañados y le ponía nuevos y todo normal. En las últimas, de más o menos del 2015 para acá, cuando usted cambia esos dos solenoides, tiene que conectar el escáner y reprogramarlos. Es ahí donde no es la marca, es el tipo o la línea de escáner que usted tiene. Porque les voy a poner un caso. Launch, por ejemplo, tiene escáner de 800 quetzales y Launch tiene escáner de 20,000 quetzales. ¿Qué diferencia hay? El escáner más caro tiene más prestaciones, tiene más capacidades de reprogramación. Incluso, por ejemplo, ahorita está la última versión, que es el que tiene el conector J2534, el pass-through, que le puede hacer reprogramaciones en línea directo de fábrica. Este escáner tiene la característica de que usted se conecta, lo conecta a internet, una laptop, fábrica le vende a usted, porque para eso necesita una tarjeta de crédito internacional, le paga a fábrica, fábrica le manda la actualización o la reprogramación, usted se la mete con el escáner a su vehículo y listo. Pero esto es básicamente, y de hecho, no sé, otra cosa siempre pasa por aquí tengo el J2534, ese es de la marca Tinker, y lo tengo precisamente porque este es el conector para el puerto de diagnóstico, y este es el que tiene puertos para ponerle internet, ya sea por cable, Wi-Fi, tiene conexión Bluetooth, y luego ya se conecta con la laptop y con el escáner para hacer la reprogramación. Entonces, marcas, hay bastante variedad. En el mundo ahorita, de lo que yo sé, que la marca Tincart lanzó el año antepasado el primer escáner a nivel mundial específico para vehículos eléctricos. Aquí en Guatemala hay uno, yo estoy detrás de él para ver si lo logro comprar, porque sí me interesa, porque me dedico bastante al tema de carros híbridos y eléctricos, entonces ahí se aplica mucho. Pero sí, hay variedad de escáner, pero todo va a depender cuál es el nivel de reparaciones que usted realice en su taller. Pero la mayoría que son mantenimientos los puede hacer con casi la mayoría de escáner de alta gama. De alta gama no por marca, sino de precio, porque tiene mejores prestaciones. Excelente, muchas gracias. Pues mire, justamente yo aquí también tengo, no sé si se logra ver, pero tengo mi escáner, no se mira, pero tengo un escáner que sirve para eléctricos y para de combustión interna e incluso para packs de batería que están sueltas fuera del carro. No se ve, pero aquí está el estado. Digamos, si yo tengo el pack de batería aparte, yo la puedo diagnosticar y puedo trabajar con ella, la puedo cargar, descargar, revisar, y aparte pues tiene la opción de vehículos. Si quiere, platicamos despuesito y con mucho gusto lo utiliza. Sí, claro, con gusto. Créame que eso ayuda mucho y enriquece, porque por la pregunta que hicieron fue muy interesante, porque a veces decimos, Sí, o no sabemos que el equipo que tenemos en el taller puede hacer mucho más de lo que yo creo. exacto. Y este mismo escáner me saca todas las opciones híbridos, puede revisar las celdas, puede hacer, y luego pues puede hacer todo lo mismo que para los vehículos de combustión interna, ¿verdad? Entonces, la verdad que también los escáneres también se han puesto las pilas en ese sentido. Sí, porque ahí está el mercado. Así es, así es. Luego, la última pregunta, ¿las llantas de los vehículos eléctricos son especiales? Y si es positivo, ¿existen comercios en Guate donde vendan y experiencia de desgaste de llantas por regeneración? Ok, es una pregunta también muy buena. Primero, les quiero comentar que no utiliza una llanta especial, simplemente, de hecho, el fabricante de vehículos eléctricos dice, en el vehículo use el neumático que recomendamos. Y justamente acá viene un tema, porque normalmente cuando uno compra un vehículo, en lo primero que piensa es, le voy a cambiar los rines. E incluso entonces ya le ponen una llanta ancha, una llanta de perfil bajo, y a veces compramos aros muy grandes, muy bonitos, pero muy pesados. Y porque son de marca X, que me costó 4,000 quetzales el juego. Y dice, pero fíjate que yo vi un juego que es igual en cuanto a medidas, pero cuesta 20,000. Ahí tenemos los Alpina que llegan a 80,000 quetzales, un juego de 4 aros. Pero ¿qué es la diferencia? Son de un material ultra liviano.
Entonces, el hecho de que yo le cambie los aros que trae el vehículo de fábrica implica que yo estoy alterando las características de peso y todo eso afecta la autonomía y la eficiencia del vehículo. Entonces, no es que use una llanta especial, simplemente el fabricante dice, mantengamos el ring, las medidas originales de la llanta. Puede ser cualquier llanta. De hecho, estuve platicando también con una persona de Europa y me comentaban eso, que allá en Europa, pues lo que hacen es de que lo único que hacen es cambiar neumático, por ejemplo, que usted comentaba de las temporadas altas y bajas de temperatura. Entonces, por ejemplo, cuando cae nieve, lo único que hacen es pedirle que cambie el tipo de neumático. Pero aquí en Guatemala tenemos la bendición de tener un clima tan bueno que no necesita que usted cambie llantas cuando viene el invierno. Simplemente con que tenga buena labor o buena rodadura, ese vehículo pasa la prueba. Ahora bien, sí es importante tomar en cuenta que por la marca de la batería, pero del neumático, también tiene mucho que ver la calidad del caucho. Porque, por ejemplo, si hablamos de, no sé, a veces hablo de ejemplos que todavía no vengan a caso, pero si hablamos de un par de kites o chancletas, como llamamos nosotros aquí en Guatemala, no es lo mismo comprar unas chancletas en el mercado para ir a la playa que comprar unas en una tienda de marca. La calidad es diferente, entonces en neumáticos también es lo mismo. Yo tuve la experiencia en una ocasión, tenía unos neumáticos en un vehículo, lloviznó un poquito y cuando frené, el carro se fue de largo. Entonces entendí en ese momento la importancia de la calidad del neumático, el diseño de la rodadura del neumático. Entonces, simple y sencillamente apegarnos a las especificaciones del fabricante, pero no utiliza una llanta o una marca especial. Cualquier marca es compatible, simplemente pues se va a ajustar al bolsillo de cada usuario. Gracias. Sí, y adicionalmente el desgaste de las llantas no es por regeneración, sino que es más que todo por el peso. Es como cuando en un vehículo blindado hay que cambiarle las llantas más seguido, pues es más que todo por el peso y no por la regeneración. Es correcto. De hecho, la regeneración hace que el vehículo use menos el freno mecánico. Por lo Así tanto, es. no va a haber arrastre del neumático contra el suelo, porque la mayoría del freno regenerativo se basa en que es como una equivalencia con presionar con el motor. Solo que aquí lo que hace es una especie de como la compresión, pero en realidad lo que hace es que la fuerza magnética de los imanes permanentes de los motores ahora invierte en el proceso, se convierte el motor en un alternador. Entonces la fuerza mecánica o la fuerza cinética de las ruedas se convierte en energía eléctrica por esa inversión de corriente. O sea, este es un mundo muy bonito de que Sí, pasar meses platicando y no acabamos el tema. completamente de acuerdo, Gustavo. Pues se nos terminaron las preguntas. Quisiéramos seguir, pero se nos terminó el tiempo. Pues para recordar, recapitulando, ¿verdad? Eh, Hoy aprendimos sobre los componentes clave de los vehículos eléctricos y la moto eléctrica, cuáles son los mantenimientos básicos, cuáles son las diferencias entre el mantenimiento entre vehículos eléctricos y motos eléctricas, y recibimos también algunos consejos prácticos de cómo alargar la vida útil de la batería. ¿Verdad? Entonces, muchísimas gracias, Gustavo, y pues a todos los que nos están viendo y siguiendo. Mañana tenemos nuestro último día. Los invitamos mañana a hablar de infraestructura de carga. Creo que siempre han habido dudas relacionadas a los cargadores, infraestructura de carga. Pues mañana la ingeniera Agnes de León de Enérgica estará compartiendo pues información al respecto. Entonces, sin más, pues nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Perdone. Es que solo me llamó la atención la pregunta de Gerardo cuando volvió a preguntarnos por el tema de los car wash. Es que, perdón, solo les quisiera robar unos minutitos solo por este tema. Gerardo, Sí, gracias por esa pregunta porque sabe qué es lo que sucede. Que dése cuenta cuántos estamos conectados ahorita y estamos compartiendo una tecnología nueva. Las personas de este giro de negocios deberían hoy estar aquí conectados. Y el problema es que en Guatemala tenemos una cultura de capacitación muy baja. O sea, es decir, yo los felicito a ustedes porque miren la hora que es y estamos aquí conectados compartiendo conocimientos. Pero Gerardo,
El problema es que las personas en los car wash no se han querido sumar a recibir este tipo de información, que incluso, mírelo, es gratuita y estamos compartiendo tecnología de última generación. Pero le aseguro que si estas personas se empiezan a documentar, empiezan a leer, van a entender que el carro eléctrico no es una bomba, no es un problema, es un nuevo modelo de transporte. Pero sí, gracias, Gerardo. El tema está Gracias. en la capacitación. Estará todos, también recordándoles, van a estar todos los webinars subidos a nuestro canal de YouTube de Amegua y ya está en vivo el de el día lunes para el que se lo perdió, para que lo puedan ver por ahí. Y por favor, compártanlo para que, como dice Gustavo, necesitamos seguir compartiendo información que le llegue a todos los guatemaltecos. Entonces, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Feliz noche.